Hola, muy buenas noches, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Es un gusto y un placer nuevamente estar con ustedes y compartir un programa más. Bienvenidos sean. Bienvenidos porque ahora sí, desde que estábamos ya preparando el programa, era Sí. un tema que nos estaba inquietando y les inquieta también a las personas. Sí. A mí en lo personal es un tema maravilloso, un tema muy extenso, un tema que nos va a dar mucho. Espero que también preguntas que el público haga Sí. y sobre todo si hay la oportunidad Si hay de la otra oportunidad. parte, Si quieren segunda parte, como porque hace esto es como el mucho, ¿no? Kibalión. Inclusive es parte Es parte de, entonces, así como hubo el Kibalión primera y segunda parte, Ustedes váyanos diciendo y se las entonces ponemos. vamos a ver si ustedes quieren algo de esta oscuridad y luminosidad al mismo tiempo. Hola, mi David, ¿cómo estás? Bien, bien. Allá. ¿Qué es lo que cuenta? Ahí está. Pero bueno, mi nombre es Elba Rosales. Juan Alberto Pichardo. Y este es Eunoia y el tema que vamos a tratar el día de hoy, vamos a hablar acerca de Baphomet. Ya, como dice el título, Baphomet. Pero bueno, espérate. Antes de empezar, porque ya ahorita se nos va a ir Juan como hilo de media, no olviden seguirnos en redes sociales, Cadena Radio, Cadena Política, Social Media Group, síganos en todas las redes sociales. Igual Eunoia Espacio Radio. Recuerden que si no pueden terminar de ver el programa, si no alcanzan a verlo en vivo, pues se pueden ir también a nuestra página en YouTube como Eunoia Espacio Radio. Pero, ahora sí. Ahora sí, vámonos como hilo de miedo. Bueno, miedo sí de puede, todo. vamos, qué bueno que me equivoqué un poquito en la palabra, pero sí vamos con esa situación de Baphomet. Miedo, hago la pregunta así abierta, y a lo mejor, ¿hay miedo cuando hablamos de Baphomet? Incluso mucha gente me dice, ¿y qué es Baphomet? ¿O qué? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿O qué cosa es? ¿Qué cosa es? Yo en un principio, hablo a nivel personal, ahora que metí, ya bueno, estaba como estudiando un poquito más de él, si yo entré con la misma pregunta, ¿no? Porque entramos en ese tema cultural, en ese tema colectivo, pensamiento colectivo, en este tema de algarabía, en este tema de folclore, ¿no? Y por eso justo en el TikTok yo les decía, vamos a quitar un poquito el tema teológico para alcanzar a comprender toda la visión y todo lo que es Baphomet, ¿no? Porque sí lleva una carga muy, muy extensa. Y creo yo y entiendo que mucho, si tú te dejas influenciar por el pensamiento colectivo, con pensamiento colectivo me refiero a creer lo que todo el mundo dice, o es que fulanito me dijo que es un demonio, ¿no? O tal religioso de esta religión del monopolio me dijo que son demonios, o es el demonio, es una cabra. Satanás. Es Satanás. A ver, güey, no son demonios. Demonio es una cosa, ¿no? El demonio viene y quiero entender que principalmente parte de una religión católica. Sí, viene con una connotación católica, o que si nos vamos a las... Y ya lo habíamos planteado aquí, ¿no? Que demonio es el que cuestiona. Sí, y además en otras religiones no existe como tal. No existe como tal. Entonces, no es un tema general que aplique para todas las religiones en el tema religioso, no. En su mayoría abarca para, sobre todo la gente que es católica. Pero nosotros como yorubas, en el palo, no tenemos demonios. Tenemos egos, tenemos inakis, tenemos... Pero no existen los demonios. Pero no hay como tal. demonios, no hay diablo. No existe esa parte tampoco. Existen simplemente entidades que te van a llevar a una oscuridad, ¿sí? Como también hay entidades elementales que te llevan a una iluminación. Y todo ser humano debe de tener y conocer ambas partes. Todos ustedes tienen su parte oscura, su parte de bajo astral y su parte de alto astral. Hay días que vibran alto y hay días que vibran bajo, y no porque vibren alto no les vamos a hablar. Exactamente, y aunque andes malhumorado, vas a andas en tus días, andas vibrando bajo, andas de cosas... sangrona y no te vamos a dejar de hablar. No, y eso no debe de pasar. Entonces, para conocerte a ti mismo, y ese es un punto fundamental muy importante dentro de lo que es Baphomet, para conocerte a ti mismo, debes conocer tus imperfecciones. Porque ¿cómo vas a conocerte o cómo vas a reaccionar si no conoces tus vicios y tus imperfecciones? En el luciferismo ya habíamos hablado en aquel programa, pero lo vuelvo a recapitular, sobre las libertades. ¿Cuáles son las libertades? Los 7 pecados capitales que la iglesia te
limita, que no debes de tener, pero son libertades y son potencializadores de tu ser para conocer tu obscuridad y ascender al cielo, que es la cabeza. La cabeza. Oigan, nada más dato cultural, ahí si quieren luego les hablamos, hay 8 pecados capitales y el octavo es la nostalgia. Ya también Ahí se los dejo de tarea. Y de hecho por ahí hay una canción de Fangoria que dice, la nostalgia es una droga. Y la nostalgia está cañona. Si quieren luego podemos hablar de la abordar más el nostalgia. tema de los pecados capitales en general. Exactamente. ¿No? Pero, bueno, entonces, ahora, quiero entender, porque Juan ya lo tiene muy parte de él. Sí, ya soy como Habemos quienes vamos empezando en este tema de conocer este tipo de, que no son en realidad deidades, me decía, en algunos son símbolos, en algunos son en griego, o sea, son varias cosas. Pero sí quiero aclarar el punto, y ahorita que lo tenemos aquí, para quienes saben, ¿Satanás y Lucifer es el mismo? No, definitivamente no. O sea, eso también. Por favor, dejen de estar pensando. Y si quieren abrir su iluminación, su entendimiento, no se vayan con nada más lo que te está diciendo o te dicta una religión que es actualmente la que es mayoría. Y lo digo así como tal, el monopolio. Y como es mayoría, creemos, pensamos que es verdad y que es absoluto, que es la verdad absoluta porque es la mayoría. Nada más. Pero no es la verdad. No, y cada religión es distinta. Hay religiones, ya les habíamos platicado, religiones iniciáticas, ¿no? Culturas. Y hay religiones que son monoteístas, hay algunas otras que son politeístas. Y sí, a nivel personal, yo hablo o puedo dar mi punto de vista sobre la religión católica. Muchos años lo fui, ¿no? Y sí leí la Biblia, sí entendí varias cosas y conceptos. Por eso es que conocí y conoces sobre el camino. He escuchado parte del budismo y tienen más una filosofía, y ahora también mis respetos por la forma de pensar. Contigo el tema del Wicca, ¿no? Que no es un simple ser un brujo ahí de no. Es toda una tradición que merece respeto. La Yoruba, y traen toda una. Y en todas, las que el palo mayombe, el vudú, todas, esas, las últimas que acabo de mencionar, quitando del lado cristiana católica. Inclusive judíos también tienen un tema de estudio muy, muy elevado. Entonces acá lo que todo el mundo siempre te preguntan tus mayores es qué cuestiones. Exactamente. Y eso es lo primero que se tiene que estudiar en cualquier tradición, lejos de la que ya habíamos dicho, sí, de la tradición monoteísta. Siempre te están diciendo, cuestiona, habla, incluso lo que estamos diciendo aquí en Eunoia, no vamos a decir no es verdad absoluta. Que busquen la palabra, ¿qué es demonio? Váyanse desde la raíz etimológica. ¿Qué es deidad? ¿Qué es Satán? ¿Qué es Lucifer? ¿Qué es a Lucifer? O sea, las palabras que nosotros le estamos dando, como te digo, demonio como tal, en la época de los griegos, en su raíz, es el que cuestiona. Ajá. Ahora, la teología no es una filosofía, ojo. La teología únicamente es una rama de una ciencia que se dedica a estudiar la religión católica. Y obviamente hay una circunstancia ahí muy importante. Si nosotros hablamos del demonio, el que cuestiona, entonces ustedes deben de cuestionarse también la realidad que es Baphomet. ¿Cuál es la realidad? ¿No? Antes, ahorita que dice, el demonio es el que cuestiona. Es el que cuestiona. Y si en su iglesia o en su religión, si ustedes levantan la mano y preguntan, y por eso ya tienen un cargo de demonio, ustedes díganme si estamos bien, ¿no? Entonces, ¿por qué cuando en la escuela, porque todo el mundo no pregunta? Ahí comienza el tema de los prejuicios, la idea de ideología y todo el tema de comunicación, el tema de estudiar y el tema de investigación. A eso nos referimos con Eunoia. Nosotros solamente damos como cositas para que llamen su atención y con base a eso, entonces sí, ponte a leer, inclusive con temas bien sencillos, lo que les decíamos la calavera y ahorita un par de cosas. O sea, hay uno o dos que voy a decir yo, que sí te deja así como de, cabrón, hay que investigar, ¿no? Entonces, pero ya, perdóname. No te... Entonces, teología la quitamos. La teología es un asunto especial de estudio que ahorita no lo vamos a tratar. No, porque vamos a hablar de un tema. Baphomet abarca
Un sinfín de religiones. Un sinfín de religiones, sí Es puede más entrar espiritual. en un momento dado esa parte filosófica, porque Sí. lo tiene totalmente Sí. el Baphomet, pero vamos a pensar primero. Miedo. Cuando nosotros le damos a algo o una circunstancia de miedo, le estamos dando poder. La mente es tan fuerte, y yo siempre se los he dicho, no permitan que el miedo se impregne, que el miedo encarne en el pensamiento de cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque le estás dando la entrada a un egregor que tú mismo estás creyendo, ¿sí? Que tú lo estás creyendo, y por consiguiente le estás dando forma, me está dando miedo. Si yo pienso que el Baphomet, porque así te lo ponen hasta incluso en muchas connotaciones hasta de rock, Sí, o de a veces la ignorancia hasta de mis queridos, yo adoro y soy rockero de corazón y me encanta el rock, pero a veces hay una ignorancia dentro de lo que es también los que escriben este tipo de música, porque ya te lo dan la connotación, porque su mente católica, su mente cristiana, y no es tanto ni el católico, a veces satanizamos el catolicismo como tal. Aquí sí entra mis queridos protestantes, los anglicanos, los evangelistas, los que hacen estas terapias de conversión contra las personas homosexuales, todo ese ramaje que viene de raíz católica. Se viene de una base católica. O es islam, y que son o es tan judío, más, o es cristiano. y que son hasta más ortodoxos que la misma iglesia católica, porque ellos de plano veo que con todo el respeto a las personas que profesan una religión cristiana, protestante, pero viven en un mundo donde todo es pecado, todo es malo. Todo es pecado. Entonces ese egregor habita en su misma iglesia. Y su ego, por sentir que tienen un sentido moral muy alto, la verdad es que sí los tienen un tanto enfermos. Perdón la palabra, pero creo que nadie nos han... Díganme dónde se otorga el título de soy una persona altamente moral y yo puedo llegar y juzgar y criticar a todo el mundo, y yo puedo llegar y decir que una imagen no es deidad y es un demonio. No, y incluso... Y es el mismísimo diablo cuando entiendes la diferencia entre diablo, Satanás y Lucifer. Y qué bueno que tú dices lo de la imagen, porque este tipo de religiones, sectas, pues hasta satanizan, por ejemplo, la Virgen Católica, ¿no? Por ejemplo, los cristianos satanizan porque hasta y le dicen que es un demonio también, ¿no? Entre ustedes se dan. Ahí está la cosa tan bonita y tan maravillosa que tienen los cristianos, ¿no? Que te meten, el Baphomet es demonio, ahí está como tal, mira. Pero tiene cuernos. Tiene cuernos y está ahí con el falo. El falo, ¿no? Ahorita que vean qué es lo del falo, levemente. Y también cuando ven a la imagen de la Virgen de Guadalupe, mira cómo está hasta sensual, porque le ponen los labios más rojos de lo que es, está sobre una luna. Está cinturada. Y la luna son los cuernos de Satanás. Satanás invade la iglesia católica. Sí. Y ya los estoy oyendo y todos no merecen el cielo, solamente los que están en esa religión. Así de simple. ¿Por qué? Pues porque quieren lana, señores. Quieren dinero los pastores. Quieren diezmo los pastores. Pero bueno, ese no es el tema. Ese es el tema. Yo lo pongo ahorita a esa situación. ¿Por qué? Porque estamos creyendo mentalmente eso que es real. Y además yo al momento en que el externo, a eso me refiero con la algarabía. Entonces, si yo creo que la Virgen de Guadalupe es satánica porque mi religión cristiana, protestante, me lo está diciendo, pues obviamente estoy creando un egregor y pobre de mí, porque no voy a vivir, para empezar, no voy a vivir. Y si yo veo al Baphomet, porque tiene una cara de chivo, con barbas, y es andrógino, y tiene un falo, y está sentado de una manera sensual, pues ya le estoy dando ese poder. Y porque yo veo a un grupo de rock que escucho su disco y está hablando de cosas satánicas y en su portada tiene un bafo, pues obviamente yo ya le voy a dar el poder de que es un bafo. Incluso yo, hasta por llevar la contra, porque yo lo viví, por llevar la contra en el momento en que mi ignorancia era muy grande, no, yo me pongo mi camiseta del Baphomet y porque estoy en contra de la iglesia católica, en contra de los cristianos, me la pongo porque quiero ser rebelde. Sí, quien quiera y quien haga de ese tema y que nos venga a argumentar que los demonios y el diablo son cosas y nos ponga oraciones, agradecemos las oraciones, muchísimas gracias,
Pero vamos a un tema más profundo, más de estudio, ¿no? Más filosófico. Que neta véanlo para ver si van a entender, porque no puedes decir si la usas o no la usas, está chingón. Estúpido, güey. Entonces, ahí entra esa cada parte. quien se pone un si se cuelga en el pescuezo. Aquí como yo que traigo mi... Un pentagrama, ¿no? Mi penta alfa wicano, Ajá, bueno, ¿no? Pentagrama, pero bueno. Entonces, y no es ni wicano, ¿eh? No es ni wicano. No es ni wicano. No, entonces, hay cosas universales. si tú ves esa imagen como algo negativo, pues ya estás creando un egregor. Pero el Baphomet como tal no es, y de una vez irlo aclarando, es una circunstancia de conocimiento de toda la humanidad. Porque cuando el Baphomet se plantea como una deidad, estamos rompiendo de nuevo la misma creación o la misma síntesis de conocimiento de la naturaleza, de lo que es realmente Baphomet. Entonces, exactamente, no es una deidad. No es una deidad. Es un demonio. No es demonio. No es Satanás Lucifer. y no es Lucifer. Son cosas bien opuestas. Vamos a tener un programa de satanismo. Hay un programa ya de luciferismo, que fue con el que te enamoramos. Sí. Fue mi primer programa aquí sí. en el Novi. Filosofía y el satanismo no teológico es un tema más de filosofía. Ahora, curiosamente... No es sacrificio humano. O sea, curiosamente, Baphomet está más ligado y arraigado a la tradición católica. Ajá. De hecho, la cara es por ahí de un apóstol. Por eso les digo que hay que estudiar y hay que leer. ¿Por qué? Porque católico... ¿Vibra abajo? No vibra abajo. Católico, ¿qué es católico? Cuando iniciamos con esa, como les digo, una palabra como tal, católico es universalidad. Sí, Católico el significado es como tal universalidad. de la palabra católico, ojo, va de nuevo, no nos vamos a enfocar en el tema del catolicismo, estamos hablando de la palabra católico como palabra. Como palabra, El universalidad. significado es universalidad. De ahí que la religión tomara el nombre para hacer lo suyo, ponerle nombre a su religión y de ahí comenzar su doctrina. Como universalidad. ¿Por qué? Porque universalidad en su principio es conocimiento. ¿Sí? Y Baphomet es católico. ¿Por qué? Se van a quedar así, ¿pero por qué? Porque es universo, es el todo. Es el todo. Es el todo. Es el compendio de un conocimiento, ahora sí, teofilosófico, ¿sí? Que viene a darnos un entendimiento de lo que es tu creación. O sea, y ya a lo mejor ya estoy diciendo por ahí, espero que... Se nos, no, de repente si hay cosas que no... que me lo digan y espero que por ahí esté algún maestro que me diga, hey, por ahí. Ajá, que estás así, párele. Pero bueno, de todas maneras... Pero bueno, esto todavía lo puedo decir como tal, ¿por qué? Porque sí es importante hacer entender a las personas que Baphomet en sí no es un demonio, es un compendio, ¿sí? Una extracción de varios símbolos que es el conocimiento del ser, el conocimiento de la creación, de lo que estamos viviendo, tanto en el plano intangible como en el plano tangible, tanto lo físico como lo espiritual. Baphomet es ciencia, Baphomet es filosofía, Baphomet es arte abstracto. Entonces, y Baphomet es las vamos a decirlo, las ramas del entendimiento humano, como la gramática, como la aritmética, que están ahí y que son las bases de una ciencia. Entonces estamos hablando de una ciencia y de algo que es muy sublime, que son virtudes. Sí. Y hablando del falo, yo nada más me voy a ir clavando hablando del falo, que es para la parte de lo que tú nos hablas de ciencia. Del falo. El falo, lo de las dos figuritas, pues representa las ciencias de la economía, las ciencias de la salud, ¿no? ¿Ustedes que tachan al falo? No sé qué observar. Entonces, Baphomet es toda ese conocimiento, todo ese extracto. Aquí ya nos están llegando. Ay, sí, mi querido mira. Carlos, te mandamos un besote, un Claro. abrazo, te queremos. Qué bueno leerte. Charlie también, muchos saludotes. Un besote, nosotros también. Emilio dice, tiene hasta cierta dualidad con el yin y el yang.
que es algo que la gente llega a conocer más. Sí, tiene Claro que cierta sí. influencia Dualidad. oriental, ¿no? Sí También. tiene, porque todo Con el este hinduismo, conocimiento del yin y el yang, chakras. precisamente por eso el bafo está señalando una luna oscura y una luna Una creciente y una decreciente. y una llena. Entonces la luz que está iluminando tu misma oscuridad, el camino de la oscuridad, y es lo que te está diciendo, La dualidad. y el camino de la luz te lleva, y es dual. Tú tienes que tener el yin y el yang, como dice Sí. Emilio, es Bueno, precisamente mira. toda luz tiene un punto oscuro y toda oscuridad tiene un punto blanco. Entonces nosotros tenemos que encontrar ese punto de equilibrio Qué bueno para es. encontrarlo, y eso es el Baphomet. Por eso estás... Ahorita vamos a pasar. Iba a traer la imagen, Sí, pero se me pasó ahorita se me también la chispoteó sala, también, pero o tenerla acá atrás para que a lo mejor la pudieran estar viendo, pero muchos yo creo que sí la conocen, y está sentado señalando una luna oscura y una luna y eso es lo que nos está indicando en primera instancia. Cuando nosotros vemos el Bafo como tal, y bien lo dice Emilio, es una dualidad. ¿Baphomet qué es? Entonces, ¿qué es? En sí es el humano, andrógino, tu lado femenino Y tu lado y masculino. tu lado masculino. No tienen que ver con el tema, acuérdense que es un tema generacional y que no tiene que ver con la actividad sexual, ni sus orgasmos, ni nada similar, ¿no? Va a un tema más de equilibrio. Equilibrio, Baphomet es un equilibrio. Baphomet es un conocimiento para entender cuándo yo tengo que ser totalmente luminoso, como también tengo que entender cuándo voy a tener que ser Apagarme. totalmente oscuro. A veces, y a mí ya me ha pasado de manera personal, cuando quieres ser tan luminoso que hasta te ven la cara. Sí, no, es que O sea, no, quieres ser tan bondadoso tampoco conozco una que hasta persona, te ven la cara. no conozco Ajá. hasta los mismos, la Santa Madre Teresa, todos tienen su parte oscura y está bien del terror, güey, así que, incluso empezando por nosotros, ¿no? Entonces, también vamos a hablar de la parte oscura, qué tanto importante y qué tanto, ¿no? Mi querido Rafa, te mando un abrazo. Rafa, ya aquí está. Ay, qué bueno, qué bueno. Ahí nos va escuchando, mi querido Rafa. Mi querido Pablo, ya te mandamos un besote también. Saludo, gracias. Pablo. Israel, no importa que llegue tarde, Israel siempre Israel también siempre está al pendiente. Un saludo y un abrazo, Israel. Y bueno, entonces, regresando, ¿no es una deidad? ¿Pudiera ser un símbolo al final? Pues es una situación de simbolismo, sí, porque es todo un símbolo, pero ahí entra un estudio muy importante que también nosotros debemos de entender. Cuando tú estudias símbolos y signos, entonces estamos hablando ya de una semiótica. O sea, ya estamos hablando ahí de, pues entonces Baphomet es un compendio de símbolos y signos que me va a llevar a un entendimiento semiótico de lo que es el ser. Si yo estoy también viendo que Baphomet es una simbología andrógina, donde está el hombre y la mujer, donde está la proyección y la introspección, entonces quiere decir que yo tengo que entender esos dos caminos para llegar al cielo. ¿Y el cielo qué es el cielo? Coloquialmente nos dicen, no, pues está allá arriba, está arriba, está arriba. Pues el cielo es desde tu planta, desde tu por eso están las serpientes dentro del falo. Va a subir desde tu es que no me gusta utilizar la palabra chakra porque es muy sánscrito. No, desde tu punto pero tiene que ver con el energético, tema hinduista. O sea, es desde tu punto energético central, ¿sí? Hasta el cielo, que es tu corona, y más allá. Y más ¿sí? allá, porque sí. todavía hay cuerpos etéricos más arriba de nosotros. Entonces, si nosotros subimos, tenemos que entender que eso es el Bafo, es un camino que te va a llevar a entender tu lujuria, para entender tu castidad, tu virtud. ¿Y cómo vas a lograr? O sea, ¿cómo vas a llegar a entender una virtud como la castidad si no entiendes qué es tu lujuria? Sí, no entienden a veces ni siquiera qué es la lujuria, qué es coger por coger, cogen con todo el mundo y se enamoran a la primera. Y ahí otra cosa maravillosa. Actualmente mucha gente ve por muy bien también eso de, pues voy regando por ahí mi energía sexual, por todos lados. Cuando tú entiendes esa parte también de contenerla, no vas a empezar a diluirla. Es una situación tan sagrada
que tú debes de guardarla para ti, para entregarla primero para ti, y cuando realmente encuentras a la persona que vas a amar, ¿sí? Entonces, Y ya, no estamos negando, o sea, el amor, no, aquí no el estamos amor diciendo- actualmente ya se ha, híjole, voy a decir la palabra, y Diluido. como me dice Tú Pepe, dile. prostituido. Pero si yo digo que es El amor ya diluido, se ha y prostituido. muchos ni siquiera lo conocen. Ahorita que se hacen las relaciones sexuales, sí hacemos referencia a que la imagen de Baphomet trae un fallo, Un falo, pues pero es en que- realidad se llama caduceo. Y el caduceo por El sí caduceo solo de lleva Hermes. toda, de Hermes, y lleva todo un significado que es el que les digo que hace referencia Ah, a el símbolo, justo. justo de- ahorita lo acaba de escribir Rafa. Exacto, el caduceo hace referencia, es la representación de las ciencias económicas, las ciencias médicas también lo ocupan, ¿no? Sí. Representa, y si ustedes se fijan en el caduceo o en el falo, ¿no? Se van a dar cuenta lo de las dos Sí. figuras que van, lo que puede representar en algún punto. Y ahí entra lo sánscrito. Ajá, de hecho tiene la forma del ADN. Entonces, Ah, sí. sí tiene un tema completamente del origen de la vida, que si quieren vamos a hacer un programa del caduceo porque es muy extenso. Es que ¿no? ya si vamos Justo- desglosando, como te lo sí. dije antes de entrar al programa, ¿no? Si vamos desglosando el mismo Baphomet, es Pues así cada cosa, o sea, el cuerno, te lleva a otra. la cara, a la otro barba movimiento se de tu asusta. espíritu. La barba está bien poco digerible en la cara, pero justo exacto, como lo dice Rafa, es plenamente un compendio hermenéutico de la enseñanza Exacto, hermética. es Ajá. Hermes. Es Hermes Trismegisto, completamente. que ya vayan y chequen también por ahí nuestros videos Sí, de... exacto, Emilio, es un símbolo de pura Equivalió. fertilidad y creación, pero Exactamente. tú que estás poniendo y lo ves también, si nos acercamos más, es un caduceo. Y el caduceo trae todo otro significado que está muy extenso, que yo creo que valdría la pena también Sí, tocarlo. totalmente un libro. Ah, un el libro, caduceo un- en un algún programa. punto pudiera ser una analogía muy banal, que pudiera ser como una varijita mágica de Hermes, en la que podía ir por el inframundo resucitando, durmiendo, despertando almas, curando y demás. Está muy bueno. Eso está muy, muy bonito. Pero bueno, ahorita no estamos hablando del caduceo, vamos a hablar de Seguimos con Baphomet. el Seguimos Baphomet. con Baphomet. Entonces, yo me voy con un poquito más, voy dando como el punto. Entonces, no Ujú. es una deidad, no es un demonio, no es Satanás, no es Lucifer. Es un tema más, es un símbolo que trae, Ujú. abarca todo un tema de simbología. Y dentro de esto, sí tiene que ver algo el paganismo. Sí. Pues el paganismo, hay que entender qué es el pagano. Y por ahí también mi queridísimo Rafa me lo ha dicho muchas veces. Tampoco es bueno también decir, pagano viene por una forma despectiva Como que decir decían santero. los católicos en la época del medieval. Pues tienes que pagar por sembrar, tienes que pagar por tener, tienes que pagar pagano, y que estás fuera de lo que es mi jurisdicción Ujú. del monoteísmo en ese momento. En ese ¿no? momento. En ese momento, eso es pagano. Pero pagano como tal, y también hay que también entender profano a pagano. A Son pagano. dos cosas muy, muy, muy Pero diferentes. quiero entender, para no meternos mucho ahí, sí, fue un tema, creo que ahí fue donde más auge cobró, por el tema de la Inquisición. Exacto, porque Las lo veían. confesiones. O sea, imagínense, ven a la cabra sentada en su Sí, mente católica y de aquel momento. Ajá, y que no les hemos hablado también acerca de los aquelarres, que tiene mucho que ver, es un tema como las brujas, el ponerles cara ya es un tema más, que todo eso vino a raíz de la Inquisición. Los aquelarres como tal tampoco existían, solamente eran reuniones nocturnas, ¿no? Nada más, pero no eran aquelarres donde sí estaban algunos adorando. Ellos tomaron a esta imagen, a Baphomet, la materializaron y ya de ahí fueron como echándole la culpa de muchas cosas, ¿no? Pero sí creo que representa el ocultismo. El ocultismo, precisamente porque se El tenían que macho ocultar. cabrío. ¿Está bien? Sí, el macho cabrío, la cabra del sábado, el sábat, ¿no? El sábado. El sábat, que era esa parte como oculta. ¿Por qué? Pues porque si tú tenías ese conocimiento, pues a la hoguera, mi vida. Ah, no, A la hoguera, bueno, a la amigo. hoguera, ¿quiénes fueron en su mayor parte de la hoguera o de dónde sale? Voy a decir algo si estoy mal. Rafa. Rafa no es invitado, pero ahorita que está. Que está ahí, que nos pueda Así también que- ilustrar, ¿verdad? Todo comenzó con los caballeros templarios, Exacto. ¿no? Cuando venían este tema de tortura, cuando en este tema, de hecho uno de ellos también hablamos acerca del símbolo de la calavera, en donde la calavera es un símbolo que viene de los templarios, en donde encuentran los restos de este Jack, Ujú. en donde lo encuentran ya quemado por uno de los papas
después de todo este tema de la corrupción en ese momento de la Iglesia Católica. Entonces lo queman, lo único que llegan los caballeros templarios, rescatan es el cráneo y los 2 fémurs, y por eso lo plasman en las banderas de los barcos piratas, y de ahí, bueno, regresen a esa parte de la simbología donde se habla de la bandera pirata, y bueno, quiero entender que todo el tema con los caballeros templarios. Sí, porque era una parte donde ellos tenían, ahí viene esa parte católica, ¿no? Donde ellos tenían que salvaguardar un conocimiento que guardan muy celosamente, o sea, muy defender una fe, defender lo que ellos tienen que ser, la templanza, como nos los han dicho siempre, la templanza es esa parte donde te voy a meter y te voy a zarandear como el fuego, así, a lo que da, y luego te golpeas, y luego te vas forjando, por eso es forjarlo, la templanza, el templario, es alguien que ya es guerrero, que ya cimentó muchas cosas, muchas heridas, y que ya están sanadas, y que ya no le va a dar ningún penar, ninguna circunstancia de la existencia. De la existencia de, ¿no? Entonces, sí, los caballeros templarios, a raíz de ese tipo de lucha con otro grupo que se llamaban los asesinos, pero eso ya es más parte como de historia, es donde, exacto, quiero entender que ya Baphomet quiere tomar como ponerlo ya su parte artística, ¿no? Donde ya comienza a ser un egregor, si estoy bien, ¿no? En donde ya empiezan como a darle cara a quien culpar, darle cara a quien... Sí, el catolicismo ya, ¿no? lo ven... Entonces, en esa parte o en ese tema como ya más de imagen diagrama más antiguo, es donde ya viene inclusive la latinización de Mahoma, que es una mala pronunciación, tiene que ver con Mahoma. Pues es que, como les digo, es universal, o sea, y toma de todos, o sea, es un compendio universal de conocimiento. Entonces ahí es donde entra que tú tienes que saber que si te adentras al estudio de Mahoma como tal y su tradición, ¿sí? Entonces también vas a encontrar similitudes, como los católicos van a encontrar similitudes dentro de lo que es el Bafo, así como el Yin y Yang que nos dijo Emilio, también, que es de la tradición china, sí. No sé, el Yin y Yang es sí, es de tradición china. Entonces, ibas a decir, aquí católicos, aquí musulmanes, de este lado los chinos, y si me voy a Wicca, pues los celtas también hablaban de esa parte también, y va a encontrar el Baphomet similitudes. ¿Por qué? Porque el macho cabrío como tal, esa parte animal, existe en una deidad que era Karnaina, el señor de los bosques. Ahí empieza el satanismo. ¿Por qué? Pues porque veíamos que los druidas y las mujeres, que son las brujas de los bosques, caminaban y estaban en una hoguera bailándole a una imagen de un aparte no era Karnaina, no es un macho cabrío, ojo. Karnaina tiene la imagen de un macho venado, con su cornamenta de venado. De venado, que son los cuernos distintos. Para eso no se cifran, en serio. Pero como tienen cuernos, allá, y ahí empieza nuestra bonita tradición de el diablo con cuernos, y hasta lo vemos en la lotería y cola, mexicana. entonces dijo, desde el satanismo teológico, el satanismo católico, el catolicismo, huevo, ya... Nada más ponle cola. Y cuernos. Y ponlo rojito. Güey, te agarraste a Baphomet, que es todo un templo de simbología y de estudio, de historia. Es todo un templo de símbolo y de sabiduría. Y de repente, pues ya agárrate, así están pendejos. Aparte se ve feo. Todos, no se ve feo. Ahorita que les diga de quién es la cara, güey, se van a quedar sentados. Pero bueno, nos dice Emilio, el macho cabrío es conocido por su fuerza y capacidad de adaptación a entornos difíciles, el contexto de Baphomet. Este simbolismo resalta la importancia de la resiliencia y la fortaleza interior frente a todos los desafíos. Sí, Emilio, cabrío, muchos. Exacto, muchas gracias, Emilio, te mando un saludo, gracias por estarnos viendo. Y entonces sí tiene que ver con Mahoma. Eso empezó a salir en el siglo XII. Más o menos. Ya tiene un tema, ¿no? Y por ahí del 1855 es cuando ya nos sale la imagen de lo que ahora la imagen que saben en TikTok, la imagen ya de la cabra. Y creado por un sacerdote católico. Elifas. Y también un gran conocedor de las tradiciones iniciáticas. O sea, es todo. Entonces, Elifas, gran estudiador de lo que es la alta magia, lo que es la energía. Tiene un par de libros. Bueno, iniciado en muchas órdenes.
Y él escribe un libro maravilloso que se llama Tratado de Alta Magia. Y ahí está la cabra Méndez. La cabra, vamos a decir que es macho cabra, cabra La Méndez. cabra Méndez, como En algún punto creo que también menciona Elías que fue inclusive representado por un gato negro, de ahí el significado del Halloween, del gato negro, una cabeza con 2 o hasta 3 rostros, y una cabeza paruda por el tema de los cuernos. Aquí me está escribiendo Emilio, nos está diciendo Baphomet Mahomet. Sí, de hecho, exactamente. Si ya nos vamos relacionado. a la pronunciación, y ahí, por ejemplo, también el que nos ha ilustrado mucho es Rafa, en cuestión de la forma de la pronunciación. Pero es que ya nos estamos adentrando a cosas que ahorita... Hay si temas, por eso desaparezco les ya no decíamos, hablo. Emilio, ¿no? Sí. Y además sí vale la pena ya partiendo de lo básico, meternos un poquito más a lo particular. Es lo que les digo, traer un tema de historia que neta, Apasionante. es lo que le decía, nada más ponérselo, colgarse en satanismo, luciferismo, desde el término algarábico o desde el tema popular o del colectivo que ahorita traen, es como si dijeran así, ponme una suma, 2 más 2, 4, ya estuvo, vámonos, ya sé matemáticas, no, Baphomet es más allá, ya como... Sí, y hasta incluso tú me lo habías dicho, y aquí Emilio sí tiene razón, o sea, Mahomet está entonces, relacionado con... Es un profeta, para los que no saben quién es Mahomet, es un profeta musulmán. Entonces ahí entra la forma también de pronunciar, porque la B, la P, la M, la T, tiene mucha simbología y tiene un porqué también se llama así. Sí. Que si en algún momento dado alguno de ustedes quisiera estudiarlo más a fondo, y ya tiene tiempo que yo no lo digo, contáctenme y podemos platicar. Exacto. Y pues bueno, ¿de dónde empieza a tomar más puntos? Sí tiene que ver un tema con el Islam, nada más que es ahí un tema controversial porque el Islam no es politeísta, ¿no? Entonces, pudiera o no tener, ¿no? Se pone que sigue siendo una parte de una secta separatista, ¿no? En la que están los caballeros templarios, son donde ellos adoptan a Baphomet y bueno, es donde comienzan frente a él las iniciaciones. Ahí. Pero todo esto ya del Baphomet tradicional, pues sí viene ya de este maravilloso libro que es el Tratado de la Alta Magia. ¿No? Y ahí, de hecho, lo explica bien, no es muy digerible, pero para quienes ya traen un tema... También el Tratado de Alta Magia no se debe de leer del capítulo 1, también tiene su forma, por eso les digo, es complejo el ya adentrarnos, incluso también vamos a tener... Les prometemos el programa también de Alta Magia. Pero... A ver si Rafa viene. Ay, sí, Rafa, sería maravilloso que vinieras. Y la Alta Magia, por eso les decía que no hay magia blanca ni hay magia negra, es blanca magia, magia blanca y magia negra, porque es magia. Magia es magia, es energía, todo, depende mucho de tu... Hombre y mujer al final es un de tu intención que quieres darle a las cosas, ¿no? Exacto. De lo que hay en tu mente, de lo que está girando en tu mente, de tu chicharito que te está diciendo... ¿Vas a hacer el bien o vas a hacer el mal? ¿Cuál es la circunstancia real que vas a utilizar? Hasta incluso esta imagen de... Ahora, exacto. Otro medio dato curioso y más o menos ya los vamos llevando en una línea del tiempo, porque a mí me funcionó mucho entenderlo así. Existe este Papa Clemente, ¿no? Que en el siglo XX más o menos provocó la persecución de los caballeros templarios, en donde eran torturados, ejecutados, los obligaban a confesar. O sea, la iglesia fue fundada como en su momento eran ese tema de los judiciales, ¿no? Tehuacanazo y, bueno, no Tehuacanazo, unas cosas. Ustedes ya se acuerdan en la Inquisición cómo era el tema. Entonces, todo ese tema, y en donde ellos adoraban a Baphomet de manera, si lo adoraban ya era una manera de traición, claro que era una manera de traición, porque el adorarlo significaba ese tema de sabiduría, cuestionamiento, ponerte como estudiar, ¿no? Entonces, de repente aparece Jacques de Molay, ¿no? Y entonces pues ya estaban construyendo las catedrales, en su mayoría gótica, los caballeros templarios a nivel historia, bueno, muchas de las catedrales construidas en Europa son por ellos, y ahí su poder, ¿no? Y todo este tema. Y ellos dijeron, sí, güey, ahorita vas a ver, hijos de la chinga, para que se les quede abajo, güey. Entonces, todas estas como gárgolas que ven con cuernos y demás, fue como los rasgos que fueron salpicando para que todo el tiempo se acordaran que quien hizo las iglesias fueron los templarios, que los templarios tenían ese tema de que muchos de ellos murieron y fue un tema donde fue como de, mataste, pero ahí se van a quedar y ahí vas a hacer todo tu tema. Ahí están los guardianes oscuros. Los guardianes oscuros que en realidad
fue en ese tema, ya se convirtió en un egregor, el guardián oscuro. Porque ya le dieron el poder, claro. Porque ya le dieron el poder, pero en su sí. momento fue así de, güey, mataste, hiciste, güey, lo vamos a hacer como las crucecitas, o como el tema de cuando tú llegas y plantas, ¿no? Algo para en memoria de... ¿no? Entonces, pues Jacques Molière es lo que puso, ¿no? Me voy a ir con el tema de la Sofía para irnos un poquito más rápido, porque quiero llegar al tema de cada de las cosas del significado del hermetismo. Ahora vamos con Sofía. De Sofía. Del alfabeto hebreo hay un teólogo británico, ¿no? Que encuentra este método de interpretación. La palabra griega de Sofía es resultado de la palabra Baphomet, porque quiero entender que es la A con la última letra, y se va hasta que coinciden, hacen la y representa la palabra de Sofía, que es el significado es sabiduría, que está ligado con Isis, con Plutarco del Egipto antiguo, ¿no? Y va ligado con el tema de la sabiduría de Tot. ¿Y quién es Tot? Bueno, pues Tot, vayan a verse en el hermetismo, ¿no? Vayan en nuestro a ver, programa del que va León, y pues es nuestro queridísimo Mercurio, Hermes Trismegisto. Y pues bueno, de ahí proviene todo esto. Todo, ya vieron, todo en las culturas iniciáticas, todos nos llevamos con todo. Ahí viene David. Ya viene, y nos dice Rafa Huerta, es un tema muy jugoso. Sí, no nos da, o sea, aunque queramos, yo en ningún lado veo a Satán, ¿no? Yo en ningún lado veo al de los cuernos y demás, ¿no? Ajá. Entonces, y yéndonos, esta es la cabra de Méndez, sintetizando cabra de Méndez, macho cabrío, el dios cornudo de la antigüedad, la carnaina de los celtas, ¿no? Y tiene ya inclusive que ver, decían ahí, con Asmodeo, ¿no? El que ayudó a Salomón a crear su templo, y Salomón, recuerden que también tuvimos en simbología la estrella de David. Y nuestro queridísimo Salomón, es otro tema, como diría Rafa, pero más jugoso todavía. Ahí viene también relacionado en donde, pues bueno, ese Salomón y viene era ahí, mago, ¿no? y viene dentro de lo que, o sea, dentro de la figura del Baphomet, te viene de manera codificada cómo se debe manejar el templo de Salomón, que no es un templo físicamente así. No, de hecho, yo sí sigo ahorita que me viene a la mente de no vamos a acabar en este programa. No, por eso dice Rafa Huerta, es un tema muy jugoso, y si les late, lo podemos continuar el siguiente programa. Hasta incluso, digo, si Rafa puede, y sería maravilloso que en la segunda parte estuviera aquí con nosotros. Sí, también, si quieres venir, Rafa, y nos explicas. ¿Nos ilustras más? Ahora, no es una imagen, en alguno de los comentarios de todas las publicaciones se decía que no es un dios de los masones. No, y ahí, o sea, ahí es donde... No es un dios de los Ahí masones. es donde también Rafa dice, no, o sea, esa situación muy aparte. La masonería, no, ni los caballeros templarios, no son religiones, no son sectas. No, ya vayan al programa. Vayan al programa donde está Rafa, que hablamos de la masonería, que es, no hemos traído un masón, digo, un caballero templario para que nos explique qué es. No, es que es muy complicado. No, pues así, el masón nos costó mucho. ¿verdad? Sí, Rafa, nada más vino una vez. Claro. Entonces, sí, no es un dios. No es religión, ni la masonería, ni los caballeros, no. Son cosas muy distintas que no tienen que ver con... Sí, no tiene... son cosas muy opuestas, pero como todas estas escuelas iniciáticas son de conocimiento, son de... Pues en algún momento sí se tiene que tratar como tema de estudio. No es porque realmente estén conectadas, sino simplemente tú tienes que tener un tema de estudio para entenderte a ti mismo, para entender tu crecimiento espiritual. Entonces, casi de ese lado, pues tenemos que entender que el Bafo es nada más un camino más para el autoconocimiento. Para el autoconocimiento y la sabiduría. Y pues bueno, vamos a tener que cerrar el programa. Y les voy a dejar un dato bien curioso para que nos vean, nos echen todo el programa. Y el siguiente, si te parece bien y si les parece bien a ustedes, vamos a comenzar ya con esta nueva parte de Baphomet, que es con Eliphas Levi, donde él ya no lo trae al actual, ¿no? Que fue en 1854-56 que él empieza a publicar y ya encuentra la forma, ya encuentra la representación, la simbología. Ahí podremos comenzar, y entonces si ya nos traemos la imagen y les vamos explicando qué es elemento. ¿Qué es cada elemento? Pero pues bueno, sí ocupaban
a Baphomet con esta imagen para las iniciaciones los caballeros templarios, y muchos de ellos dicen que si realmente se observa la cara tal cual de este macho cabrío, de la Cabra de Méndez o de Baphomet, como actualmente se conoce, tiene una particularidad la cara. Una puede ser el tema de Hermes Trismegisto, que es el tema de ese hombre musculoso que representa con el cauceo, ¿no? Que es este hombre de barba, sabio, que es Tot o que es Mercurio, ¿no? Y la otra, ¿se acuerdan que comenzamos con el tema del catolicismo, que es la palabra que significa universal, no de la religión, sino como texto, la palabra? Y pues bueno, mucho se dice que la representación de la cara es de Juan el Bautista. De Juan el Bautista. Ahí se los dejamos de tarea. Y Juan el Bautista. Nos quedamos con esa parte. Nos quedamos con Juan el Bautista, porque por ese tema que tenía ese poder visionario, ¿no? Y al final fue un tema de hacerlo como un tema de griego. Sí, ahí es donde entra la cara también, el por qué muere Juan Bautista también. Ajá. Investiguen ustedes cómo murió Juan Bautista, todo el tema, y entonces sí, hay quienes dicen que Baphomet es un demonio o que Baphomet es Satanás o Lucifer. Explíquenme por qué trae la cara de Juan el Bautista. Pues ahí está. Ahí se los dejo nada más de tarea, porque es importante leer, porque es importante informarnos y sobre todo cuestionar. Pues Baphomet es un tema muy jugoso, como dice Rafa, es un tema que yo en lo personal sí me encanta, pero también hasta cierto punto dentro de todas las cuestiones sí debemos de tener también un freno. ¿Por qué? A veces, porque hay cosas que solamente ya dentro de lo que es escuelas iniciáticas como tal, pues ya son conocimientos que, si ustedes también lo desean, y lo vuelvo a poner. Emilio me encanta que Emilio sea por culpa de Salomé. Pongan. O escríbanle a Emilio, que Emilio se ve que también la historia se la tiene por culpa de Salomé. Por culpa de Salomé, justo, Emilio, pero... Si ustedes quieren adentrarse más al fondo de todo esto, más de lo que no podemos decir abiertamente. Sí, hay cosas que no, pero comuníquense conmigo de y nos canalizamos, platicamos, y hay mil formas para entender. Pero bueno. Esta maravillosa simbología. Es un símbolo al final, ¿no? Entonces ni siquiera es deidad, porque ya le damos un poder de griego de materialización. Es un tema más allá, es la representación de un todo, ¿no? Que involucra muchísimo conocimiento, filosofía y demás. Pues ya nos tenemos que ir, nos despedimos. Ahí viene David. Nos vemos el próximo programa. Si ustedes están de acuerdo, tenemos de fondo la imagen de Baphomet, ¿no? Y ahí les vamos explicando cada cosa que de verdad es mágico y uno le pierde entonces y hasta dices, güey, ¿cómo no lo supe antes? Sí. Pero bueno, oigan, muchísimas gracias por acompañarnos. Un beso hasta el alma. Es mes en recordar a toda nuestra gente. O es un mes de introspección, entender la muerte. Entender la muerte, o más bien disfrutar la vida, ¿no? Este olor a azúcares, recordarnos. Sí, es una fiesta de vida. Bueno. Cualquier tradición, chicos, cualquier tradición es válida. Exacto, entonces un abrazo hasta el alma para aquellos que tienen todavía no llegan a esta completa resignación, ¿no? Por el tema físico, pero recuerden que en el tema energético y de almas, en algún punto nos volveremos a encontrar todos. Si les sirve de aliento. Pero bueno, un besote, nos vemos el próximo jueves. Adiós, mi Juan. Bye, David. Nos vemos el otro jueves. Adiós.